Mi nombre es Martín Fernández, soy el baterista de Barloventos hace ya 12 años. Eh, Me incorporé a la banda a los 6 meses más o menos que la crearon Juli y Dino y empecé como ayudándolos en el ensayo. Eh, Estaban un día sin el baterista justo que estaba antes de mí y fueron a preguntarme si podía ayudarlos con el tiempo, más que nada por el bombo, que se yo, marcando como para no perderse, viste, con las guitarras y eso. Y de un momento para el otro, justo, bueno, el chico que estaba antes no pudo seguir y ahí me preguntaron si podía seguir con ellos, acompañándolos y si me animaba a tocar los temas de Mago de Oz, ¿viste? Así en ese momento hacíamos este tipo de cover, algunos de Rata Blanca, Héroe de Silencio. Y en ese momento ni siquiera tenía batería, entonces fue medio difícil cuando arranqué. Pero bueno, por suerte después mis viejos me pudieron ayudar a comprar una. Fui pidiendo cosas prestadas, viste, algunos conocidos que sabía que ya tenían batería, entonces fue como armando la batería entera y después ya, a medida que pasó el tiempo, fui armando lo mío, entonces ya fue quedando como fijo todo. Pero bueno, esos fueron más o menos los comienzos de... Básicamente arranqué con ellos porque fue muy poco el tiempo en el que se armó como Barloventos y fue al poco tiempo que yo me incorporé, entonces como que fuimos armándolo juntos, digamos. Pero sí, después empecé a descubrir a Mago de Oz, por ejemplo, que era una de las bandas que teníamos como referente en ese momento de los temas, del estilo. Aprendimos mucho de las composiciones de ellos como para decir, vamos a ir por acá, esto es lo que queremos hacer de alguna manera, pero conocerlos así como decir, esto es Barloventos y esto es lo que hacen y me gusta, en ese momento no existía porque como que se empezó a formar desde ahí, pero sí, estaba al tanto del estilo y de la música que más o menos ellos iban a querer empezar a hacer, los covers que querían tocar. Después con ellos descubrí Héroes del Silencio, que fue otra banda también que hicimos muchas veces muchos temas de ellos, incluso después salió un proyecto de tributo a Héroes del Silencio, también con Juli, con los chicos, pero fue más o menos así, fue naciendo, digamos, como en el tiempo en el que yo me incorporé, como que se fue armando en conjunto todo, así que eh, por esa parte está el estilo, digamos, lo fuimos armando también nosotros con los chicos. Bueno, el primer disco fue una experiencia muy buena. Sí, que nos pasó que fue muy apresurado, capaz por el tiempo en el que se produjo, en el que se grabó y en el que se editó, porque teníamos la particularidad o la facilidad de que teníamos en la semana 5 días y en los 5 días ensayábamos. Entonces veníamos muy afilados con los temas, con los ensayos. Y en ese momento, bueno, por ejemplo, no sabía lo que era un metrónomo, no sabía lo que era una sala de grabación, entonces fue todo nuevo, ¿viste? Entonces, en una tarde, me acuerdo, grabamos en la sala de Matías Diego, en el Cubo, y fue una tarde de las 6 de la tarde, 5, hasta las 9 de la noche, que grabé los 8 o 9 temas del disco, y así, uno atrás del otro. Sin saber que después se tenía que corregir o que se podía volver a grabar, entonces fue todo muy con las ganas de grabar y de ver qué se trataba, medio como que nos apresuramos, pero salió dentro de todo para ese momento algo muy potable y creo que para hacer el primer disco creo que funcionó. Sí, sí apresurado, pero bueno, con la experiencia de ya
poder grabar un disco, ver el tiempo que se tarda en una sala de grabación es distinto a sentarte y ensayar y sacar un tema con la banda, entonces, y quedarte solo en una sala y estar vos con los auriculares es algo muy, muy loco porque descubrí un montón de cosas que en el conjunto o en el ensayo o el tocar en vivo es totalmente distinto. Bueno, con Juli y Dino ya habíamos encarado esa cuestión más estética porque para darle ese acompañamiento a la música, a las letras, también tener una parte visual que lo complemente. Entonces, me acuerdo una vez hicimos una sesión de fotos, que una de las primeras donde fuimos, nos compramos capaz que alguna remera media estilo medieval o algún pañuelo en la cabeza. Y ya desde ese momento empezamos como a complementar la parte musical con lo visual, pero no es tan marcada como lo tenemos ahora, pero sí empezamos como a tener un poquito más de... También nos pasó lo mismo con el tema de la vestimenta, de saber qué se usaba, cómo se podía armar, porque en definitiva terminamos armando nosotros muchas veces los trajes, ¿viste? Entonces, en ese momento era como todo muy, muy nuevo, y al estar acá por ahí en Viedma no conseguía capaz que un gorro pirata, por ejemplo, más que el de cotillón. Pero fuimos también, como es todo ese proceso de los trajes y la vestimenta se fue dando, y creo que también se nota a medida que van pasando los discos, porque vamos presentando los discos y también era la idea de ir actualizando la vestimenta, entonces ya le poníamos un poquito más de accesorio, tratamos de combinar los colores, ¿viste? Ya era toda una cuestión más estética, un poco más cuidada y más trabajada. Bueno, en cuestión de composición, creo que avanzamos bastante en estos 13 años que ya tiene la banda. eh, y fuimos madurando musicalmente a medida de que íbamos estudiando también, conociendo, buscando cosas en internet, viendo qué hacía uno o el otro. Juli se metió mucho más en el tema de la producción musical, que también fue algo que nos ayudó mucho a mejorar, porque más allá de cada integrante, digamos, que fue avanzando a nivel personal, digamos, con cada instrumento, en el conjunto, digamos, el laburo de Juli fue fundamental porque él sabía que tal sonido tenía que ser así, o en tal parte de tal tema, bueno, vamos a hacer este ritmo porque va a quedar bueno, qué sé yo, o hacemos un tema más comercial, por así decirlo, o un tema más pesado, más épico, más pirata, porque es lo que va a enganchar o no, pero el avance ese en las composiciones y en la producción de musical, creo que Juli fue uno de los más importantes porque se metió de lleno en ese lugar y ahora nos dirige de alguna manera, digamos, a hacer esto o lo otro. Obviamente nosotros cada vez que llega una idea de un tema, lo escuchamos, vemos qué le podemos cambiar, qué no le podemos sacar, le damos alguna otra estructura. Hay temas que por ahí los escuchás y ves la maqueta al original y es totalmente distinto. Pero a medida que pasaron los años fue mejorando, yo creo, para bien. Y creo que fuimos encontrando mucho más el estilo y a donde nos sentimos cómodos también tocando, porque por ahí había veces que hacíamos algún que otro tema que a la gente no le gustaba o esperaban otra cosa. En un momento nos pasó ya nos seguían pidiendo covers de Mago de Oz y medio como decir, bueno, ya dejamos esa etapa del enganche con la gente para saber qué estilo hacemos, entonces vamos a hacer lo nuestro. Pero musicalmente fue ese el proceso, digamos, fue avanzando a medida que pasaron los discos, los años y cada uno que fue creciendo, digamos, musicalmente, individualmente, con todos los discos. Pero como banda en la Patagonia yo creo que se puede lograr esto de tener un buen ritmo en shows, en viajar y tocar, o gente que te llama, por ejemplo, de las fiestas nacionales, de distintas provincias. Entonces llega un momento en el que si no le aflojas, obviamente empiezan a llegar las cosas solas. Entonces llega ese momento en el que por ahí no se hace difícil decir, vamos y tocamos en Buenos Aires tal fecha. Entonces llega ese punto en el que decir, lo estamos haciendo porque podemos,
Pero sí, obviamente miramos 10 años atrás, capaz que era imposible, porque la gente que por ahí no te conoce, el dueño de un local que no te lo quiere alquilar porque capaz que no se lo llenás y decís, no, esta banda no me sirve porque está en pérdida el dueño del local. Entonces pasan un montón de ese tipo de cosas cuando sos una banda emergente, más viniendo del sur, de la Patagonia, y se complica, pero hay muchos canales, hay muchas formas de poder llegar y lograrlo. Y creo que nosotros el laburo que vinimos haciendo durante todo este tiempo fue un poco eso. Muchas veces de pinchar y de golpear y decir, che, bueno, queremos hacer esto allá. Muchas veces nos han dicho que no se puede. Muchas veces insistimos, igual hicimos. Entonces es insistir y se puede. Sí, solamente la distancia, pero después a nivel de otras cosas se trabaja, se piensa, y si tenés gente que te acompaña, obviamente se puede. Tenemos por suerte ahora mucho alcance a nivel, por ejemplo, México, Ecuador, Colombia, son países que de a poquito van apareciendo, y es gracias a las redes sociales y a todas estas plataformas digitales que te permiten reproducir desde donde estés un tema nuestro, y va mucho por el tema de la parte de la difusión también, porque por ahí sacás un tema, capaz que no lo ve nadie, y si no lo mueves en las redes, ahora es todo, porque si no estás en las redes sociales, no existís. Cualquier banda, cualquier persona que te ve tocando en vivo y te busca, che, ¿estos quiénes son? Y no estás, o estás, la última publicación fue en el 2020. Entonces esa continuidad en las publicaciones, en estar atento a la gente, a responder, porque también la gente espera una respuesta siempre del otro lado, y que por lo menos ahora que nosotros estamos dedicados a eso, que yo soy el que lo maneja, por ahora lo puedo hacer porque tengo el tiempo, me hago el tiempo de decir, bueno, le respondo a esto o hago algún comentario, alguna publicación, como para mantener todo activo, digamos, porque si no después la gente se olvida. Hay fans que están todo el tiempo preguntando cosas, cuándo vienen, cuándo tocan, pero siempre hay que alimentar un poco la comunidad, la tripulación, como por ahí yo le pongo en cada posteo, porque también es eso, hacerlos un poco más cercanos y tenerlos como en algún lugar, digamos, porque no es un público muy general el que por ahí nos sigue en las redes, sino que obviamente el que le gusta nuestra música, pero por ahí aparece alguien que no nos conoce, entonces ve que tenemos cierta identidad, digamos, en la parte gráfica, en la parte audiovisual, entonces hay como un conjunto todo armado como para que la gente se identifique y diga, bueno, me siento parte de esto, y es la idea de empezar a hacerlo acá en Argentina y en todo el mundo, porque hay lugares que el estilo pirata, folk metal, en México, en España, es como está muy presente, entonces vamos buscando ese lugar, digamos, como para decir, somos esto, tenemos esta identidad, y gracias a las redes sociales la podemos mostrar, y hay gente de otros lugares la puede ver, y no solamente que se limita a Argentina, entonces nos facilita un montón. Y mi corazón enjaularé en un cofre hecho con tus huesos. Solo espero que la eternidad nuestras almas se puedan cruzar. Y el vacío que abre en mi interior lo llenaré con recuerdos para no olvidar porque soy aquí. Cada vez que nos pasa esto de que va gente a vernos exclusivamente a nosotros, porque nos ha pasado de familias o conocidos que han viajado muchos kilómetros pudiéndonos ver acá, viajan igual o a Buenos Aires. Una vuelta la mamá de Maxi, el guitarrista, viajaron a Neuquén, hacíamos una presentación en Neuquén, entonces eso está muy bueno, encontrarse gente también en cada lugar que vamos que nos conoce, que ya saben los temas, los cantan, nos acompañan en todo el show. Eso está muy bueno porque quiere decir que de alguna manera, con todo esto que ya charlábamos de las publicaciones, de las redes, de los discos que ya he grabado, quiere decir que en algún momento llegan a esa persona o esa familia que lo escucha. Muchas veces nos sorprendemos con los chicos también, los chicos capaz que hay uno de 3 años que nos manda el video, la mamá que está contenta porque está escuchando algún tema nuestro, viste, en la tele. Los más chicos también, de 8 o 9 años, que van a los recitales, se visten de pirata, ¿viste? Nos llevan cosas, nos regalan cartelitos, cuadros. Todo ese tipo de cosas está muy bueno, y muchas veces, a mí yo todavía no me termino de acostumbrar, porque es algo que vos decís, estás lejos de tu casa, capaz de los más conocidos que por ahí pueden ir a hacerte el aguante a algún recital,
y de golpe te encontrás con eso de que vas a Buenos Aires y va gente que va exclusivamente a verte a vos, eso está, es muy loco y está muy bueno porque quiere decir algo, o sea, obviamente siempre de eso nos damos cuenta de esto, de que el trabajo que venimos haciendo creo que lo venimos haciendo bien y estamos llegando capaz que cada vez más a más personas. Yo creo que bueno, esta cuestión de unidad o de hermandad, de familia más que nada con la banda, creo que se fue forjando a medida que pasaron los años con cada uno de los integrantes y siempre queriendo que estemos todos juntos y tratar de que sea eso, una familia más que un grupo de trabajo o un grupo de solo amigos que se juntan, tocan, van y vuelven y ya está. No fue fácil mantener, creo que no es fácil mantener un equipo, una familia y un grupo de trabajo y toda esta cuestión de lo que es Barloventos, digamos, tanto tiempo, porque sí, obviamente hemos tenido baches de decir, bueno, pasa esto con alguien, esto con otro, entonces lo normal de cada, como lo que pasa en cada familia, un día te levantás de mal humor y no querés hacer nada, entonces pasa. Pero siempre tratamos de charlar y de todas las cosas que nos van pasando a nivel musical o familiar o muchas veces personal también, tratar de solucionarlo y nada, ir para adelante porque sabemos lo que queremos. Creo que todos tenemos claro, por lo menos los 6 integrantes y ahora muchos más de los que se van sumando, creo que tenemos claro el objetivo de lo que es Barloventos y de lo que queremos lograr de acá capaz 50 años o 100 o lo que, el tiempo que sea, de lo que dure. Pero creo que la clave es eso, tener mucho respeto entre nosotros, más allá de tener diferencia o de edades o diferencias de otro tipo. Creo que siempre lo charlamos y lo llevamos de esa manera, tratándonos bien y con respeto y nada, haciendo lo que nos gusta. Hoy navegamos hacia la aventura, en esas tierras que abunda el alcohol. Tocamos puerto en la isla Tortuga, vamos al bar que es nuestra perdición. Creo que Tortuga, del disco, el último disco que salió ahora, el Relato de los Siete Mares, creo que es el que más resume la esencia de Barloventos, no a nivel técnico, musical, porque capaz que es un tema que lo puede tocar cualquiera, entonces, pero a nivel más emocional capaz, o más de esto de decir con una sola palabra que capaz que cerveza, no es la mejor del mundo, pero cualquier persona que lo escucha dice, están cantando un tema con cerveza, listo, entonces ya a esa persona le queda guardado y cuando lo vuelva a escuchar sabe que vamos a hacer nosotros, sabe que es ese tema. Y es un tema que funcionó, la fórmula esta de lo comercial, digamos, por así decirlo, de ese tema, que lo que tiene una composición no muy compleja, pero sí con el sonido de la flauta, los violines, el acordeón, las melodías que se usaron en ese tema son pegadizas, el estribillo también es muy pegadizo, pero creo que es ese Tortuga, para recomendarle a la gente, creo que es el más adecuado y el más... ahora por lo menos es el más lindo para ir a escuchar y de tocar. Sí tengo otras preferencias a nivel musical, personal, que por ejemplo puede ser Kraken, Leviatán es un tema muy bueno que tiene una composición muy copada de Lucio, el violinista. Es el momento de luchar y derrotar al Leviatán. Se acortó ese tema, incluso duraba 15 minutos, lo lograron bajar a 8 o 9, pero son temas que por ahí, hay cosas que por ahí no venía haciendo y como desafío personal también me ayudan como para decir, puedo hacer tal cosa que no venía haciendo antes, entonces lo incorporo y ya queda como más allá de un tema que me gusta tocar, algo que me enseña a hacer otras cosas. Creo que también Relato de los Siete Mares es el disco que también termina ahora en este tiempo de esto, de lo que es Barloventos y del estilo que por ahí muchas veces no nos decían, bueno, ¿y usted qué hacen? ¿Folk metal o folk pirata o algo celta? Pero creo que Relato de los Siete Mares es el disco que más me gustó.
y que lo recomendaría más que nada por esto de las composiciones y de la música, del estilo, de las melodías que suenan ahí. Son muy lindas, quedaron muy bien, así que creo que es a nivel compositivo y a nivel musical, de calidad, creo que es el mejor para mí. Barloventos es, creo yo, para mí, es una gran familia, es un lugar donde muchas veces nos sentimos como acompañados porque pasan situaciones personales o de otro estilo que hacen que muchas veces no te quede otra cosa que ir a agarrar o por escuchar un tema o ir a ensayar porque tuviste un mal día o porque pasó tal cosa. Pero creo que es eso, es una gran familia, una linda tripulación, como yo lo bauticé. Creo que es la palabra por ahí correcta de decir somos esto, una tripulación, una familia. De modo fantasía, digamos, pero sí, creo que es eso, es una gran familia, nos acompañamos mucho, nos contenemos mucho. Tenemos obviamente nuestras diferencias, pero es lo normal en cada grupo de personas, entonces es eso para mí, es una gran familia y creo que lo resume a todo eso.